Buenos días, bienvenidos a esta su casa, el Senado de la República. Senador Larios, un gusto, gracias por esta invitación. Bueno, vamos a dar inicio a las prospectivas en materia de observancia en México. Le vamos a ceder el uso de la voz a la señorita Arely Aquique Pineda, promoviendo la cultura de la propiedad industrial. Tiene usted el uso de la voz. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Internacional, labora en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde el 1 de abril de 1994 y ha tenido la oportunidad de estar en distintas áreas tales como la División Divisional de Marcas y la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, dentro de la cual ha destacado en el área de prevención a la competencia desleal en la Subdirección de Procesos de Propiedad Industrial como coordinadora departamental de cancelación y caducidad, como subdirectora de marcas notorias. A partir de marzo del 2015, ocupa el cargo de directora divisional de protección a la propiedad intelectual. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para nosotros como institución es muy importante que tengamos este tipo de participación en estos foros donde podamos abordar los temas de protección. Y sin tanto preámbulo me gustaría comentarles y compartirles cuáles son las facultades que el Instituto tiene en materia de observancia. Si bien es cierto, es la autoridad encargada de administrar el sistema de propiedad industrial en México y de otorgar a través de los registros y de las patentes esa protección a estos derechos de propiedad industrial, lo cierto es que también la ley prevé que nosotros dentro del instituto tenemos la facultad de tramitar y sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción, tanto en materia de propiedad industrial y a partir de 1997 con la reforma que tuvo la Ley Federal del Derecho de Autor, las infracciones administrativas en materia de comercio. Es decir, estas últimas, todo lo que tiene que ver con las obras, los fonogramas, el software. También, si bien la institución encargada de otorgar la protección es el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INPI tiene la facultad para sustanciar estos procedimientos de declaración administrativa en materia de comercio. Dentro de estas facultades y dentro del área que tengo el honor de dirigir y que está a mi cargo, al momento en que el titular de un derecho de propiedad intelectual, ya llamándolo en su generalidad propiedad industrial y derechos de autor, inicia este procedimiento, puede solicitar que el INPI aplique medidas provisionales. Estas medidas provisionales pueden ir desde el aseguramiento de productos hasta el ordenar la suspensión o el actos que atenten contra la propiedad intelectual. Aquí el tema es dentro de las acciones que nosotros llevamos a cabo, lo más importante y en aras de este foro, obviamente, y de este evento que se acaba de llevar a cabo en la premiación de los universitarios que participaron, es que si bien el instituto tiene esta facultad para sancionar, para impedir, para prohibir y aplicar estas medidas sancionatorias, también es importante que todos y cada uno de nosotros reconozcamos, aceptemos y estemos convencidos de que el hecho de consumir y vender productos piratas o falsificados, lejos de tener un beneficio, que me encantó lo que expresó Ana Laura, que es la chica que ganó el primer lugar, lejos de pensar y dejar de pensar que el beneficio que podemos obtener por comprar un producto o adquirir un producto o un servicio incluso con menor precio, eso va a satisfacer en primer lugar nuestra necesidad, dejar de pensar eso, y por otro lado también dejar de pensar que no le hacemos daño o a quien le estamos haciendo un daño o causando un menoscabo es al titular del derecho, cuando el titular del derecho pudiéramos llegar a pensar que es una persona que tiene muchísimos recursos y que es millonario, cuando en realidad le estamos haciendo un daño al país. Dentro de las facultades que nosotros tenemos y que están a cargo del área que yo dirijo, además de otorgar esa protección cuando existe una violación a estos derechos de propiedad intelectual a través de estos procedimientos de declaración administrativa de infracción, y que como consecuencia de una resolución en la cual se declaren estas
acciones o estas infracciones, nosotros podemos llegar a sancionar con una multa económica a esta persona que finalmente se determina en esa resolución que está violando ese derecho. Pero lo más importante en este foro y que nos quede a todos muy entendido y muy claro es que el tema es un tema cultural, es un tema que nos afecta como sociedad, como país, y que debemos de tomar en consideración y aportar ese granito de arena para que dentro de incluso nuestras casas evitemos el consumo de este tipo de productos. Hoy en día, de acuerdo a las acciones que hemos realizado, tuvimos un incremento el año pasado del 30% de procedimientos de declaración administrativa de infracción, un aumento en el aseguramiento de mercancía, básicamente de mercancía que se detuvo en aduanas, porque también dentro de las facultades que tenemos es esa coordinación con otras instituciones como la PGR y la Administración General de Aduanas, para en coordinación y en operativos interinstitucionales detectar y detener y disuadir este tipo de conductas y de actos. Y el año pasado, de hecho, tuvimos ese incremento considerable de la detención de productos que pretendían entrar por las aduanas de nuestro país. Esta detención se llevó, más o menos fueron 7 millones de productos que se detuvieron el año pasado en las aduanas, un incremento considerable del año antepasado y incluso del histórico del instituto, el año pasado fue un incremento considerable. Y bueno, esto obviamente en reuniones que hemos estado y en foros donde hemos participado, tanto la PGR como aduanas, como con la industria, ¿no? Los representantes de los sectores industriales, que son al final las personas que afectadas por esta violación a este tipo de derechos, creo que ha contribuido a que esto permee en nuestra sociedad y que poco a poco vayamos consiguiendo y logrando esa cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual, porque al final todo esto se reduce en un robo tal cual de propiedad intelectual, ¿no? Entonces nos hemos encargado también como sociedad pues de minimizar este acto, no considerándolo como un acto grave. Nosotros también hemos llevado a cabo encuestas desde el 2007 a la fecha en varias ciudades de nuestro país, y es alarmante ver que ya es un mal consentido por parte de todos nosotros. No lo vemos delicado, no lo vemos grave, no creemos que le causamos un daño a nadie, porque pues al final el beneficio, como les decía hace ratito, lo razonamos en un beneficio propio a nuestro bolsillo, que tristemente hoy también se puede ver perjudicada la salud incluso, porque estamos hablando quizá de medicamentos o de productos que consumimos que pudieran estar o caer en este rubro de piratas y de falsificados, porque lo de menos es a lo mejor comprar una playera de la marca de moda que ustedes gusten y que 3 lavadas después se despinte o se descosa. El tema es cuando fumamos un cigarrillo pirata, cuando consumimos un medicamento pirata o cuando ingerimos una bebida alcohólica adulterada. Y tristemente, bueno, los casos a nivel internacional incluso apuntan a que cada vez somos más creativos los seres humanos en temas de ver cómo pirateamos, cómo falsificamos, cómo brincamos, en lugar de proteger lo que realmente puede llegar a beneficiarnos como sociedad. Yo también estoy convencidísima que en México tenemos un ingenio precioso, un ingenio que va más allá, que incluso hemos estado en desgracias. Un terremoto del 85, nunca se me va a olvidar que inmediatamente a los minutos después ya teníamos chistes, y eso que no existían redes sociales en ese entonces. El ingenio del mexicano es de verdad muy grande. Entonces, invitar en este foro a las personas que estamos presentes a empezar con ese granito de arena pues desde casa. Y bueno, comentarles que las facultades del instituto finalmente están. Aquí está mi director general. Yo sé que no es un tema que él nos los ha dicho, hay que ver el tema por el lado positivo, ¿no? De proteger nuestras invenciones, proteger nuestro ingenio, proteger nuestra innovación. Pero bueno, finalmente existe este mal, este cáncer de la piratería, y pues en el área que yo dirijo, a grandes rasgos, pues me toca a mí determinar las violaciones a estos derechos de propiedad intelectual y sustanciar estos procedimientos a través del procedimiento como tal.
No quería yo quizá abordar en temas más técnicos ni jurídicos en cuanto al procedimiento, y pues básicamente esa sería la participación que yo tendría. Importante para finalizar, a partir del año 2013 se inició con un trabajo arduo entre las autoridades del gobierno federal y el sector industrial, representados por diferentes personas de las cámaras y las asociaciones, donde hemos tenido un trabajo muy activo entre las autoridades en relación a estos temas, no nada más a piratería y falsificación, sino a todo lo que es la economía ilegal o los actos ilegales, como otro tipo de delitos como contrabando, subvaluación, etcétera. Entonces, estamos participando, trabajando de manera muy activa y pues evidentemente invitar como sociedad a que esto disminuya pues ojalá que en pocos años, ¿no? Muchísimas gracias. Ireli, muchas gracias. ¿Alguna de las personas que estén aquí tiene algún comentario, alguna pregunta que quisiera hacerle? ¿No? Muy bien. Procedemos con la siguiente persona, el señor Arturo Ancona García López. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como director del Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Induautor, y como consultor principal de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. Actualmente ocupa el cargo de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República. Entre sus publicaciones se encuentra El Derecho de Autor en la Obra Audiovisual, Editorial Porrua, Universidad Anáhuac, México, 2012. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, senador Arechiga Ávila, por esa introducción. Antes que nada, desde luego, agradecer al senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y desde luego a toda esta institución, al Senado de la República, por recibir los trabajos de esta jornada denominada Por un México Original, en este recinto donde día con día se escribe la historia y se asientan las bases para el futuro de nuestro país. De igual manera, Miguel Ángel Margain, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, agradezco, como siempre, que se tome en cuenta a la Procuraduría General de la República, a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, para seguir haciendo este trabajo conjunto que hacemos las autoridades del Gobierno de la República en promoción de los derechos de propiedad industrial. Ireli Akike Pineda, Kiyoshi Suru Alberú, es un placer compartir este panel con ustedes. Desde luego, agradezco nuevamente al senador Arechiga Ávila por moderar esta mesa y por facilitar los trabajos de la misma. Antes de iniciar, también quiero enviar a todos los participantes, desde luego a los miembros de este presidium, un saludo muy afectuoso de la Procuradora General de la República, la maestra Arely Gómez González, quien además pues tiene un gran afecto a esta casa y desde luego muy contenta de que los servidores públicos que estamos bajo su mando podamos venir a este recinto a exponer los temas que nos aquejan y desde luego, desde mi responsabilidad, que es la propiedad intelectual, poder compartir con ustedes cuál es la perspectiva desde la Procuraduría General de la República en esta materia y cuál es el trabajo conjunto que hacemos con las demás autoridades. Para poner en contexto, como ya lo hizo la licenciada Quique, pero desde el punto de vista de la PGR, en el gobierno de la República, en el gobierno federal, las autoridades que participamos en el fenómeno y en la lucha contra la falsificación, la piratería, el mal uso de los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor, somos básicamente tres autoridades, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
con la competencia que tiene también para infraccionar desde un punto de vista administrativo a quien viole la propiedad industrial, a quien viole derechos de propiedad industrial y también algunos derechos de autor, como lo exponía la licenciada Quique. Por otro lado está el Instituto Nacional del Derecho a Autor, también autoridad encargada del registro y titulación de obras literarias y artísticas y algunos otros derechos de propiedad intelectual, como son las reservas de derecho y la participación inclusive en el ISBN. Y la Administración General de Aduanas, con la que colaboramos también de la mano, y desde luego tienen ya establecido un mecanismo para poder detectar lo que está, los productos apócrifos que están siendo importados al territorio mexicano. ¿Cuál es la participación de la PGR? Nosotros tenemos básicamente competencia sobre 3 temas particulares y son delitos. Uno de ellos está tipificado como delito en el Código Penal Federal. Parte de nuestra competencia es los delitos contra los derechos de autor, la reproducción o falsificación de obras artísticas y literarias. Por otro lado, tenemos también como competencia y delitos que están previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, que son delitos por falsificación de objetos que ostenten marcas registradas o algunos servicios que se estén ostentando con una marca sin serlos. Y por otro lado, en otro delito que realmente es un delito muy complejo, pero también estamos involucrados, es el tema de los secretos industriales. La PGR tiene un grupo importante de ministerios públicos especializados, realmente somos una agencia ministerial, agencia de ministerios públicos especializados en el tema de los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial. ¿Cuál es nuestra función dentro de la PGR? Pues principalmente cómo actuamos, recibimos las denuncias correspondientes por parte de la ciudadanía, por parte de los titulares de los derechos de propiedad industrial, las denuncias o querellas según sea el tipo penal y iniciamos la investigación penal. Un poquitito más adelante hablaré precisamente del trabajo que estamos haciendo en esta transición al nuevo modelo de justicia penal acusatorio y desde luego las ventajas que puede traer este nuevo sistema y es parte de la perspectiva y parte de los temas que quería comentar en este panel, del trabajo y de las ventajas que trae el nuevo sistema para los titulares de los derechos de propiedad industrial por las nuevas medidas que en nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestras nuevas soluciones que otorga en el procedimiento penal, pero que podrán ser precisamente aprovechadas por los titulares de los derechos de propiedad industrial. Como parte de la prospectiva, hoy se me invitó a hablar del tema de la prospectiva y dónde estamos y qué queremos. Desde luego, nuestra función principal es la investigación de los delitos en esta materia. Hablaba de 3 temas principales: los derechos de autor, las marcas y los secretos industriales. Pero ¿cuál es la visión de la Procuraduría General de la República, de la UEIDAPI, de la unidad especializada, se le conoce como la UEIDAPI, en este tema? Y cuáles son las acciones que hemos venido emprendiendo que buscan responder ante lo que es y será una problemática eminente. Una de ellas, la primera, es por instrucciones de la Procuraduría General de la República a finales del año pasado, iniciamos dentro de la unidad a mi cargo una dirección de delitos contra la propiedad intelectual cometidos en medios digitales. Consideramos que la piratería digital va en aumento y por lo tanto teníamos que buscar una nueva manera de atacar, que valga decir esta frase, atacar el fenómeno de la piratería que se está dando por diferentes medios. Y por lo tanto especializamos un grupo de ministerios públicos para que pudieran trabajar de la mano con con la Policía Federal y otras áreas del gobierno de la República encargadas de la investigación en atacar el fenómeno de piratería en medios digitales. Esta área nos está dando ya resultados
en el presente, pero sí creemos que es un área que se tiene que fortalecer precisamente en perspectiva hacia lo que viene en el presente y en el futuro, que es la violación a los derechos de propiedad intelectual cometidos en medios digitales, que día a día lo vemos, no solo de productos físicos que se venden en la red, como podrían ser algunos artículos que se venden en las redes, donde tenemos criminales que se están escondiendo en todo este aparato digital, pero por otro lado tenemos también la piratería de derechos de autor, la piratería de películas, la piratería de música, que realmente está dañando a industrias de software, desde luego, de programas de cómputo, que están dañando industrias establecidas y a empresas mexicanas que realmente no pueden competir contra la producción de productos apócrifos, que realmente tiene un costo de producción cero. No se puede competir contra algo que no tiene un valor, y por otro lado una empresa que paga impuestos, que paga fuentes de trabajo, y por lo tanto consideramos que era necesario establecer esta área dentro de la unidad Mikado. Por otro lado, también hemos trabajado, como lo decía, independientemente de nuestra labor principal, que es la persecución del delito. Hemos trabajado fuertemente con otras asociaciones. Recientemente celebramos, no ha pasado ni una semana, un convenio con la Motion Pictures Association y los distribuidores de películas en México, para que ahora en las salas de cine, donde todos acostumbramos a ver las películas de estreno, antes de que inicie la función, y ya lo van a ver próximamente, se haga una prevención, donde decía también el senador Gil Suar que 9 de cada 10 mexicanos consumen productos apócrifos, productos de la piratería, y por lo tanto queremos hacer una prevención para que la gente conozca que esa reproducción ilegal es realmente un delito. Entonces va a participar la Motion Pictures Association y la Procuraduría General de la República en este aviso, donde con los emblemas y logotipos de la Procuraduría General de la República se avise al público que acude a estas salas que la reproducción ilegal de obras es un delito, no se le puede llamar de otra forma, es un delito y está penado con cárcel hasta 10 años de prisión. Por otro lado, también dentro de la PGR retomamos los trabajos del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Este comité, senadores, es un comité muy importante porque tenemos la colaboración de las autoridades del Poder Ejecutivo, que estamos encargadas del tema de los derechos de propiedad industrial, tenemos la colaboración, pero también del sector privado. Y trabajamos de la mano con el sector privado, autoridades del sector privado, para buscar soluciones de manera conjunta al fenómeno. De ahí ha salido estos temas como el convenio que celebramos con la Motion Pictures y algunos otros temas como el Foro Nacional de Propiedad Intelectual que se celebró a finales de 2015, donde precisamente uno de los acuerdos es reconsiderar si en México y si en este 2016 es posible celebrar un nuevo acuerdo nacional contra la piratería, donde participen todos los sectores de la sociedad mexicana. Creo que sería muy importante, y desde luego hago una invitación al Senado de la República por su conducto, senador Larios, si es posible mandar un representante del Poder Legislativo, del Senado de la República, a este comité. Nosotros en breve les haríamos la invitación de la fecha de la próxima sesión del mismo. Sería muy importante porque los acuerdos ahí tomados, desde luego, en muchas ocasiones tienen impactos en la legislación que tiene que ver con los derechos y la protección, con los derechos de propiedad intelectual y su protección. Por otro lado, estamos, lo mencionaba ya, en nuestro trabajo propio ministerial, estamos implementando el nuevo sistema de justicia penal. Este nuevo sistema, desde luego, ha sido un reto importante, pero también ofrece muchas posibilidades. Como saben, este nuevo sistema
en ciertos delitos, y precisamente los delitos que tienen que ver con los derechos de autor y la propiedad industrial por ser de derechos patrimoniales, pueden entrar dentro de nuevos mecanismos que otorga, como son los acuerdos reparatorios, donde si se le soluciona a la víctima o al ofendido, se le hace una reparación del daño, podremos entrar a acuerdos reparatorios donde el Ministerio Público participe junto con la víctima o ofendido del delito a reparar el daño, principalmente en este tipo de derechos que son contra la propiedad industrial, que son derechos patrimoniales. Lo que se busca no es la criminalización, lo que se busca precisamente es una reparación del daño y que cese el uso de los derechos de propiedad industrial, que cese el uso para poder realmente seguir conservando ese valor. También lo decía el senador esta mañana, el senador Larios, hablaba precisamente del valor de los intangibles, el valor que da no solo los fierros, como decía, o los coches que hablaba esta mañana, cuando el senador nos puso el ejemplo de que iban a comprar este lote de autos, pero todo lo adicional, que todos los que estamos en el sistema de propiedad intelectual sabemos que es un valor agregado y por lo tanto es importante. Y creo que estos nuevos mecanismos, estoy seguro que estos nuevos mecanismos que nos otorgan los criterios de oportunidad que vienen en el nuevo Código Nacional, desde luego serán benéficos para el sistema mexicano de la propiedad intelectual. ¿Qué buscamos? Desde luego garantizar una justicia eficaz y eficiente en el tema, confianza ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, estos trabajos conjuntos con la Motion Pictures, con otras asociaciones, con cámaras industriales mexicanas, con todas las demás, con organizaciones no gubernamentales, trabajamos de la mano precisamente para que haya transparencia y rendición de cuentas. Queremos el nuevo sistema de justicia penal también, desde luego, pretende despresurizar el sistema penitenciario y por lo tanto en delitos menores donde pues el delito haya sido la reproducción ilegal de una cantidad pequeña de artículos, sí buscamos un acuerdo reparatorio para que precisamente se busque despresurizar el sistema penitenciario mexicano, como ya lo mencionaba. Ya nada más para ir concluyendo, quisiera mencionar, hemos de alguna forma modificado la estrategia de la unidad especializada. La unidad especializada de la PGR comparte este delito con las delegaciones de PGR en toda la República y por lo tanto nosotros solo tomamos en la unidad especializada, solo investigamos delitos de alto impacto que tengan que ver con la violación de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. Trabajamos recientemente en el desmantelamiento de fábricas de calzado apócrifo en el estado de Guanajuato. Precisamente decía la compañera esta mañana que había causado daño a los productores de calzado en ese estado. Nosotros desmantelamos algunas fábricas y fueron tiros de precisión, porque realmente el desmantelamiento de estas fábricas fue muy notorio y pudimos iniciar las acciones penales correspondientes contra los responsables de estos delitos. También desarmamos 6 centros de producción y distribución de bebidas alcohólicas. Aquí se estaban produciendo en el centro de la Ciudad de México, en una fábrica de producción ilegal de bebidas apócrifas, de bebidas alcohólicas, whisky, tequila, vodka, de las principales marcas que todos nosotros consumimos, se estaban produciendo y realmente también fue un tiro de precisión de artículos que dañan la salud de las personas. En octubre del año pasado iniciamos acción penal contra un falsificador de obras de esculturas del autor Jorge Marín, que es muy reconocido y que ha estado realmente promoviendo su obra como mexicano
en toda la República Mexicana. Logramos asegurar cerca de 95 esculturas, algunas de ellas de grandes dimensiones, de cerca de 3 metros de altura, todas falsificadas, que además de violar derechos de autor, también violaban derechos de propiedad industrial, porque los falsificadores le ponían la marca de Jorge Marín a las obras. Y este autor no solo se protegió por el lado del derecho de autor, sino también registró su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su marca Jorge Marín, y por lo tanto pudimos iniciar acción penal por las dos vías, por derechos de autor y propiedad industrial. Aprovecho también en este momento, la próxima semana, para invitarlos. La próxima semana, el jueves, vamos a hacer una destrucción de estas obras en las instalaciones de PGR, precisamente para que podamos trabajar de la mano y en ese carácter de prospectiva, de que sí somos una unidad que persigue delitos, pero queremos difundir la cultura de los derechos de propiedad intelectual, queremos difundir participando en este tipo de eventos, que amablemente nos invite el INPI y el Senado de la República, y participando en todos los eventos que podamos contribuir a difundir una cultura de propiedad intelectual, y por lo tanto vamos a hacer esta destrucción de obras cumpliendo con esos objetivos de transparencia y rendición de cuentas, que sepa la sociedad mexicana, que sepan los escultores mexicanos que sí hay una autoridad que los protege, y que esas obras, el destino no va a ser otro más que la destrucción. En este año realizamos cerca de 700, el año 2015, este año todavía estamos en este proceso de cambio al nuevo sistema, pero en el año 2015 realizamos más de 700 acciones operativas, algunas de ellas en conjunto con el INPI y con otras autoridades, y que dieron resultado a más de 9 millones de objetos asegurados. Con estas acciones, la PGR, a través de la unidad a mi cargo, pretende generar una cultura de respeto de los derechos de propiedad industrial. Con estas estrategias de trabajo evitamos la criminalización desmedida y aseguramos los derechos de los titulares para permitir el desarrollo de estas industrias en nuestro país. Sabemos, desde luego, que tenemos una tarea compleja, y por ello valoro la cooperación y comunicación que tenemos tanto con otras autoridades como con el sector privado para lograr y alcanzar el objetivo que nos hemos fijado en común: paz y seguridad para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García López, por este mensaje. Pregunto, ¿tienen algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta para el doctor? Muy bien. Para continuar con este tema, le vamos a ceder el uso de la voz a Kiyoshi Tsuru Alberu. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Entre sus estudios de posgrado se encuentra la maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y el doctorado en Derecho de Autor Digital por George Washington University, Premio Waber Memorial. Se desarrolla como abogado en materia de propiedad intelectual, tecnología y ciberespacio. Socio fundador de Tsuru Morales Abogados SC, director general de Business Software Alliance México y árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente es presidente del Comité de Propiedad Intelectual de American Chamber México, miembro del Comité Intersectorial de Innovación y la Comisión Asesora de TI de la Secretaría de Economía, de la Mesa de Combate a la Ilegalidad del SAT, miembro de la Comisión Editorial del AMPI y coordinador de la Comisión de Capacitación del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la PGR. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor senador, y muchas gracias
por la invitación a participar en este importante foro a nombre de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. Y felicidades por hacer estos esfuerzos por divulgar la importancia que tiene la innovación y su protección en México. Muchas gracias, por supuesto, al Senado de la República por permitirnos estar aquí. Como ustedes saben, la competitividad de las naciones hoy está directamente relacionada con la habilidad para poder evolucionar en la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento. Tenemos que reconocer que, por ejemplo, en este Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez el Ejecutivo ha reconocido la importancia que tiene la innovación como motor económico. Y aquí es muy importante que tomemos conciencia de que no es labor solamente del sector público, sino que el sector público con el privado, con el social, con el académico, tenemos que asegurarnos que nuestra economía haga la transición hacia una economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque el resto del mundo ya está ahí y nosotros tenemos que poder poner a México en un lugar importante dentro de esta carrera. Para eso es muy importante que haya innovación mexicana, innovación hecha en México, y que esa innovación se proteja. Realmente el factor que puede hacer que nuestro país cambie en materia de competitividad es sin duda la innovación. ¿Cómo proteger, cómo hacer que México se convierta en una economía intensiva en innovación? Pues esta tampoco es labor solamente del sector público, pero sin duda sí es una cuestión de generación de políticas públicas que permitan que el ecosistema de innovación sea una realidad. Y ahí es donde es indispensable la presencia del sector público, porque al final del día, pues en el Ejecutivo se dictan políticas públicas, pero aquí en el Poder Legislativo se generan las normas jurídicas que permiten que esto se haga realidad. En materia de propiedad intelectual, la realidad es que tuvimos un gran boom en los 90s, la ley de fomento y protección a la propiedad industrial es de 91, con algunas reformas en 1994, que obedecieron a la necesidad de México de ponerse al día, de actualizarse, de entrar al concierto internacional con motivo de la entrada de México a la OMC y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, este fue el gran parteaguas de la época contemporánea de la propiedad intelectual. Lo que pasa es que eso pasó pues, hace 25 años. Desafortunadamente, es necesario revisar si estos preceptos jurídicos se ajustan a la realidad de hoy. Y la verdad es que en los últimos 25 años la realidad de innovación, la realidad comercial y sobre todo la de tecnología han cambiado drásticamente. Entonces es importantísimo que si nos sentamos a ver prospectiva de la propiedad intelectual, nos cuestionemos francamente si el instrumento legal que hoy tenemos y el marco normativo en general que hoy tenemos para asegurar que haya innovación mexicana y que esta innovación mexicana se proteja es el más adecuado, ¿no? Y por eso creo que es muy atinado el hecho de que estemos aquí en la Casa del Senado para hablar de política pública de propiedad intelectual. En una época en donde los derechos humanos han cobrado una relevancia
muy importante, sobre todo en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales, sería muy importante también empezar a analizar qué lugar tiene la propiedad intelectual dentro del conjunto de otros derechos fundamentales que son muy importantes en la realidad de hoy. Entonces, ¿cuál es la relación? Que tiene que ser una relación armónica, pero en la práctica, ¿cómo es que se interrelacionan los derechos que tiene el ser humano a la creación de obras o a la invención de mecanismos o dispositivos que sean nuevos y que tengan actividad inventiva? Y estos derechos a la creación y después a proteger la creación, puesto que es necesario que quienes aportan con su intelecto obras o inventos a la sociedad tengan una remuneración. ¿Cómo se relacionan estos derechos de propiedad intelectual con otros derechos fundamentales del ser humano que tienen el mismo rango constitucional, como son el de la libre expresión, el del acceso a la información, con su variante del acceso al Internet, la privacidad, el derecho a la protección de los datos de las personas y los otros derechos fundamentales que hoy están tan de moda? Es decir, ¿cómo establecemos esta relación armónica? ¿No? Porque en la realidad no hay un conflicto entre estos derechos, sino que estos derechos suceden y se interrelacionan entre sí en una manera cotidiana. Brevemente, para no extendernos en este panel, algunos asuntos que a lo mejor necesitarían actualización legislativa serían los siguientes. Por ejemplo, desde 1996, México es parte de los tratados de la OMPI de Internet. Los tratados de la OMPI de Internet han sido el último gran intento por armonizar ciertos derechos y por crear derechos nuevos en relación con nuevas plataformas tecnológicas y nuevas conductas que surgen a través específicamente de los medios digitales y particularmente el Internet. Entonces, los tratados de la OMPI de Internet, uno de derecho de autor y otro de productores de fonogramas y otros derechos conexos, fue suscrito por México, así como por muchas otras naciones, ratificado por el Senado de la República, y sin embargo tenemos todavía interrogantes sobre conductas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, la reproducción transitoria de obras, que tienen que aclararse y deben aclararse en la norma jurídica para que el juzgador tenga claridad a la hora de resolver controversias. Tenemos también, por ejemplo, un derecho nuevo al que se llegó por consenso de las naciones, que es el derecho de puesta a disposición, que no es derecho de distribución de ejemplares, ni es derecho de comunicación pública, sino que es este derecho nuevo en donde alguien pone una obra electrónica en un repositorio y esa obra está ahí disponible para que los usuarios accesen, ¿no? Este derecho no está en el convenio de Berna porque hace más de 100 años no existían los medios o las plataformas tecnológicas para que un videojuego o una canción o una película se pudieran poner en un repositorio central y la gente pudiera acceder a ellos de manera indiscriminada y libre, ¿no? Entonces, los tratados de la OMPI son un punto importante si nos sentamos a hablar de prospectiva en materia de propiedad intelectual, ¿no? Alguna otra conducta, por ejemplo, la ciberocupación, es decir, el registro de un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca de alguien más,
normalmente con el ánimo pues, de vendérselo al titular legítimo de la marca o realizar alguna otra conducta ilícita. En el resto del mundo esta conducta ha sido ya o tipificada o considerada como infracción administrativa hace un par de décadas, y es importante que en México nos preguntemos qué se debe hacer para ponernos al día. En materia de transbordo sería importantísimo que el Poder Legislativo nos diera luz, ¿no? Actualmente tenemos todavía la controversia de si la mercancía que toca puertos mexicanos, pero no está destinada al mercado mexicano, sino a algún otro mercado, por ejemplo, el mercado guatemalteco, y aquí hago un paréntesis a nombre personal y no de mi asociación, pero como ustedes saben, la mercancía que llega a puerto mexicano y después va a Guatemala, pues termina regresando a territorio nacional. ¿Por qué? Pues porque no hay suficientes guatemaltecos para comprar toda esa mercancía, ¿no? Entonces lo que sucede es que esa mercancía termina regresando para acá. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y ahora del Poder Judicial, existe una controversia respecto de si esta conducta debe perseguirse e inhibirse o no. Entonces necesitamos, sin duda, que el Poder Legislativo nos dé claridad al respecto. Las aduanas de México necesitan un marco normativo acorde al siglo XXI. Por ejemplo, los oficiales aduanales necesitan tener facultades. Esto es una cuestión fundamental, entonces tendríamos que también pensar en la perspectiva de las aduanas y los puertos de entrada. Hoy por hoy el tema de moda en materia de propiedad intelectual es la de secretos industriales. ¿Por qué? Porque hay un gran desarrollo de nuevos modelos de negocios, de nuevas plataformas tecnológicas, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la manera en que se están protegiendo estas nuevas plataformas tecnológicas, piensen ustedes en sus 10 empresas tecnológicas favoritas. 10 de 10 empresas en las que ustedes pensaron tienen hoy un régimen de protección serio de secretos industriales. Si nos sentáramos a revisar hoy los tipos penales relacionados con secretos industriales y sobre todo la práctica en la realidad de la protección de secretos industriales, nos iríamos de bruces, porque es sumamente difícil, y aquí también a título personal y no a nombre de mi asociación, diría yo casi imposible perseguir el apoderamiento o uso ilícito de secretos industriales o de información confidencial. Entonces, si el resto del mundo va hacia la protección efectiva de secretos industriales, tendríamos que replantearnos, y eso tiene que ser desde el tipo normativo, porque como ustedes saben, en materia penal, el principio que aplica es de estricta aplicación, por lo cual no cabe la analogía o la integración. Entonces tendríamos que revisar estos elementos normativos. Las infracciones a derecho de autor y específicamente a derechos de autor en el ciberespacio. La realidad tecnológica sin duda nos ha rebasado. Es hoy una realidad que lo que antes sucedía en el mundo físico, hoy sucede con mucho mayor frecuencia y gravedad en el entorno electrónico. Entonces es importante que el Poder Legislativo también nos dé luz y que tengamos tipos penales actualizados a las conductas que están sucediendo hoy allá afuera en la realidad, y con la cual tanto los ministerios públicos como los jueces se están enfrentando desafortunadamente con tipos penales hechos hace 25 años. El asunto de las marcas no tradicionales
en donde algunas otras naciones han empezado a incursionar, y aquí la nación mexicana tendría que decidir si esto es algo que queremos o no proteger, con sus pros y sus contras, y sobre todo con las experiencias que ya tenemos en tribunales en otras latitudes. El almacenamiento y destrucción de bienes, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué sucede una vez que un bien presuntamente infractor o que está presuntamente relacionado con la comisión de un delito, cuál es la finalidad que se le da, el fin último que se le da, y cuando se tenga que destruir, cómo sucede esta destrucción, cuáles son los tiempos, cuáles son los costos que esto implica para el gobierno federal, y cuáles son sus implicaciones. En fin, hay una serie de asuntos normativos que por cuestión del simple paso del tiempo los mexicanos tenemos que revisitar y alcanzar consensos y ver cuáles normas son las que necesita México en 2016. Y si queremos hablar de perspectiva de propiedad intelectual, necesitamos fundamentalmente un marco jurídico que se adecue a la realidad tecnológica, social y cultural de hoy. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias por sus comentarios. Pregunto, ¿alguien desea hacerle algún comentario, alguna pregunta? Sí, presiona ahí el botón, por favor. Muchas gracias. Vengo del Centro Nacional de Metrología, soy Víctor Lizardi. Me parece que los comentarios de todos ustedes han sido muy enriquecedores, y creo que el comentario, si bien lo motiva la exposición tan interesante que hizo el doctor Zuru, creo que puede cubrir también otros aspectos que los panelistas anteriores hicieron. Y el énfasis que pone el doctor Zuru en la necesidad de adecuar el marco normativo a una realidad tecnológica y una realidad social actual, pues da mucho en qué pensar. Efectivamente, parece que se están enfrentando ciertos derechos de propiedad intelectual con otro tipo de derechos que se manifiestan principalmente por el acceso a la información, el acceso que nos da la tecnología a todo tipo de información, y que incluso está modificando los temas de innovación. Ya se habla de innovación abierta, se habla de innovación desarrollada por usuarios, que esto, el mejor ejemplo lo tenemos en que algún desarrollador de software pone una versión beta en la red, y los usuarios la van mejorando, y de esa manera se comparte finalmente la propiedad de esto. O sea, cada vez más se comparte la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Entonces, todo esto lo contrasta un poquito con lo que nos comentaba el doctor Ancona alrededor de las medidas que están tomando para combatir el problema, y que sin duda pues el problema es gigantesco. Lo explicó muy bien, nos habló de pues que hay medidas punitivas, yo le diría, no sé si sea un término correcto, pero finalmente de ir al origen de la producción del material pirata, porque pues entenderíamos que es imposible ir a todos los mercados en todo el país a combatir esto, ¿no? Entonces, me queda en la mente una pregunta que tiene dos sentidos. Primero,
se promueve mucho el patentamiento y el registrar la propiedad intelectual y demás. Y sabemos muy bien que muchas de esas patentes en realidad no se utilizan. O sea, el licenciamiento de patentes es bien limitado. Parecería que se utilizan más para usos defensivos que para aprovechar las innovaciones. Y por otro lado, en ese esfuerzo por combatir la piratería, a lo mejor el propio licenciamiento debería ser algo que incentive, algo que permitiera dar más apertura, así como el desarrollador de un software lo pone su versión beta en la nube y otros colaboran para mejorarlo, y finalmente se comparte todo eso. ¿Por qué no pensar en que en un momento dado el licenciamiento pudiera orientarse hacia todo esto, ¿sí? En lugar de insistir en medidas punitivas que son necesarias absolutamente y que se tendrán que seguir haciendo, buscar maneras de complementar los esfuerzos, de aprovechar la creatividad, porque también es cierto que en los piratas hay mucha creatividad, sin duda hay mucha creatividad, y de repente son tan creativos que pueden llegar a mercados mucho más ricos, mucho más fáciles que el propio autor intelectual. Entonces, esa es la inquietud que quisiera dejar en la mesa, que pensando en esta apertura, ese marco normativo hacia el siglo XXI del que hablaba el licenciado Zuru, ¿por qué no pensar en que es necesario tener mucha más apertura, tener muchas más caminos, medidas que permitan, sin dejar de combatir, por supuesto, pero que permitan la colaboración? Lo quisiera dejar como una inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Señor, ¿algún comentario? Muchas gracias, señor senador. Estoy completamente de acuerdo. El advenimiento de nuevas formas de hacer las cosas ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene usted razón, no hacia el siglo XXI, sino ya en 2016, ¿no? Estas plataformas tecnológicas han cambiado también la forma en cómo nos interrelacionamos, en cómo aprendemos, en cómo investigamos, en cómo producimos conocimiento y lo consumimos. Y los modelos tradicionales que tenemos, tanto de producción como los relativos a la academia, a la investigación y desarrollo, los modelos antiguos que vienen de la revolución industrial, han cambiado drásticamente. Y para eso, sin duda, hemos aprendido como especie a colaborar mucho más, ¿no? Pero para esto se necesita propiedad intelectual también. Y si hablamos de las iniciativas revolucionarias, digo, la que es muy popular es, por ejemplo, la de Creative Commons, pero sucede también en el área de innovaciones y en el área de know-how e información confidencial, en donde cada vez más estamos trabajando en conjunto, ¿no? En oposición a hacerlo con medios centralizados de producción. Esto es una realidad ya, pero para llegar ahí necesitamos propiedad intelectual. Es decir, si de lo que usted está hablando es de modelos nuevos de licenciamiento en donde se permita colaborar y participarle de los resultados de esa colaboración a quienes estuvieron trabajando en esa innovación, necesitamos leyes, ¿no? Por cierto, hay que felicitar al Senado de la República por las recientes reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque gracias a estas reformas hoy los investigadores que trabajan en centros públicos de investigación o en universidades públicas pueden ya percibir regalías por las creaciones nuevas que han generado en sus centros de investigación. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El juego ha cambiado
por completo, pero para eso necesitamos de una estructura y de un marco jurídico que defina con claridad cuáles van a ser esas relaciones y qué derecho le toca a cada quien. Muchas gracias, doctor Suro, por sus comentarios. ¿Algún otro panelista que quiera comentar algo al respecto? Muy bien. Nuevamente, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias por esas intervenciones. Si me permiten, les vamos a dar reconocimiento a los panelistas por su intervención. Senador Larios, ¿me permite? Eli. Si me permiten, vamos a dar un receso de un par de minutos, por favor. Gracias.
David Torstensson a ocupar su lugar al frente de esta sala, por favor. Daremos inicio a la conferencia titulada Biotecnología como impulsor de desarrollo económico o inversión y competitividad a nivel mundial de la industria biofarmacéutica. Para presentar esta conferencia cedemos el uso de la voz a los senadores Héctor Larios y el senador Arechiga y agradecemos la presencia y la atención de todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a su casa, el Senado de la República. A continuación en el programa tenemos una conferencia de biotecnología como impulsor del desarrollo económico o la inversión y competitividad a nivel mundial de la industria biofarmacéutica, por el señor David Torstensson. El señor David Torstensson cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Oxford. Es socio de Pugat Consulting, experto en política y análisis económico relacionado con la innovación, propiedad intelectual, impuestos, salud y productos farmacéuticos. Es autor de varios trabajos de investigación y encargado de publicaciones académicas. Tiene amplia experiencia en métodos de investigación cuantitativa como índice de construcción y muestreo de datos. A partir de este año es coautor internacional por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, teniendo amplio conocimiento sobre estudios de América del Norte y Europa. Tiene usted el uso de la voz. Gracias por su asistencia. Buenos dias, good morning. Senators, Director General for the IMPI, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here. I want to thank the Senate and the IMPI for inviting me to speak and to participate in this important forum. Very happy to be here. So, for today, before I begin, I just want Antes de comenzar, quisiera yo decir algunas palabras acerca de quién soy yo y la compañía que, digamos, trabaja en este tipo de consultoría. Realizamos consultoría empírica con diferentes modelos económicos. Nos enfocamos en innovación, industrias de trabajo intensivo, centros de salud, entre otras cosas. Hemos trabajado 10 años con instituciones internacionales, con la OSD, con, por ejemplo, el área de aspectos intelectuales de YPO, una organización importante con la que trabajamos ya hace muchos años. La siguiente diapositiva, una más, por favor. Bien, yo quisiera comenzar mi presentación hablando acerca de elementos claves para la realización de políticas en México y en el mundo. ¿Cómo se diversifica y cómo crece la economía? ¿Cómo podemos crear más puestos de trabajo? ¿Y cómo va uno en la cadena de innovación? ¿Atraen inversionistas extranjeros? ¿Cómo pueden competir globalmente? Y ahora voy a hablar acerca de las respuestas a estas preguntas que está en biotecnología. Esa es la respuesta en este campo. Se hacen las preguntas desde el punto de vista social y humanitario. ¿Cómo creamos trabajos, pero trabajos redituables y buenos? ¿Cómo hacemos a la gente más sana, más productiva como fuerza de trabajo? ¿Cómo manejamos el hambre? ¿Cómo mejoramos los estándares de vida? ¿Y cómo podemos controlar las vicisitudes del medio ambiente? Muchas de estas preguntas las quiero tratar de contestar de una manera breve. Les voy a dar unas cifras acerca de lo que podría ser la bioeconomía mayor. Hay cifras, esto llevado a cabo por la OSD. Cuando analizan el potencial de la bioeconomía,
ven que es una economía que podría ser hasta 3% del PIB de los Estados miembros. Acá vemos esta cantidad. Producción agrícola. La producción agrícola, la biotecnología está revolucionando los campos de cultivo y desde luego los mercados emergentes o en vías de desarrollo como México ha creado una situación importante en este campo agrícola. El proteger el medio ambiente, la biotecnología juega un papel toral y el área a donde yo voy a trabajar es cuidado a la salud. El desarrollo de biotecnología, medicinas biológicas es el futuro de la salud y la medicina en el mundo. Construir este sector de una manera más sólida es una prioridad, no solo para México, sino para muchas economías emergentes. Las economías establecidas por los países BRICS implican esto. ¿Cómo podemos aumentar la innovación en la ciencia y la inversión? Cuando nosotros vamos a eventos así, hablo con gente del gobierno, aquellos que hacen las políticas, la manufactura es una área que disminuye. Investigación y desarrollo es lo moderno. Vamos a hablar acerca de 4 elementos en donde nosotros hemos efectuado investigación. Entender las mejores prácticas de la industria internacional, las organizaciones bioindustriales, teniendo, por ejemplo, bioeconomía, políticas y acciones. El segundo es sentir el pulso de líderes locales. Es una encuesta que le pide a los ejecutivos de Biofarma, las gentes que dirigen esta acción en un país, cómo clasifican su medio ambiente. Su país es un buen lugar para hacer negocios, para llevar a cabo investigación y desarrollo, y luego el análisis de las políticas. Uno de los programas más importantes se ha realizado con la Cámara de Comercio y se ve el desarrollo de IP. Entonces vemos acá los índices y vemos el análisis de trabajo en relación a las ciencias de la vida. Y luego quisiera yo hablar acerca de las actividades de pruebas en relación a esta acción de estas actividades biomédicas que están tan de moda. Vamos a comenzar con la bioeconomía. Estas son unas series en las cuales hemos trabajado en los últimos 3 años. La edición última va a contener 16 países que van a lanzar y van a introducir este tipo de conferencia, este tipo de ponencia, este tipo de datos. México estuvo incluida con estos 13 países. Lo importante de esta ponencia es que nosotros hemos identificado lo que denominamos los 7 factores básicos. La gente está teniendo éxito, las políticas funcionan, pero todavía hay áreas de reto. Aquí tenemos esta oportunidad como una mapa, un camino guía. México tiene muchos de estos elementos, ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer aquí en México. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estos 7 factores? 1, el capital humano. Si queremos llevar a cabo investigación en alta tecnología, si queremos llevar a cabo una serie de pruebas técnicas, necesitamos recursos humanos y necesitamos este aspecto 1. Infraestructura. De nada sirve tener los recursos humanos, el capital humano, si no tenemos los laboratorios, las clínicas, institutos de investigación para llevar a cabo este trabajo. El gasto público o privado, o por ende la combinación de ambos. Y políticas finales, la protección de, actividad propiedad industrial, como dar un ejemplo. Voy a hablar acerca del índice IP. Un entorno regulado, claro, transparente y de acuerdo a las mejores prácticas mundiales. Tecnología, transferencia de tecnología, particularmente para biotech y biofarma.
Estos elementos están ahí para crear incentivos en investigación básica, investigación general en las universidades o en organizaciones privadas. Todo esto es parte de estos elementos. Los incentivos desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, los créditos, los impuestos, incentivos concretos para la industria farmacéutica, el precio y el reembolso. Vamos a tener un buen precio para su producto. El producto va a recibir el desembolso correcto y luego esto nos conlleva a las reglas, a la ley y al derecho correcto en este ámbito moderno de biofarma. Acá tenemos una naturaleza del capital humano. Acá se están desplegando niveles de capital humano, capacidad técnica, analizando el eje horizontal. Aquí tenemos el número de investigadores en la población dada. Investigadores de alta tecnología, de investigación y desarrollo. Y en el otro eje, el vertical, hay otras características. Se estudiaron 13 países en la última edición para crear la bioeconomía. Cada país individualmente tiene sus círculos y sus características. Estados Unidos, el Reino Unido, Corea, tienen capital humano grande en términos de investigadores y también porcentaje de la población yendo a la universidad. México hay mucho por hacer, pero bueno, si comparan con BRICS, China y Sudáfrica, México está en una posición buena. Baja, pero buena. Y luego vemos investigación y desarrollo. Los países que están comprometidos en actividades de alta tecnología tienen sectores tecnológicos muy altos. Singapur, Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza y otros. México está avanzando, pero todavía tiene mucho camino que recorrer. Me enfoco en este otro punto. La segunda gama de la investigación es tener perspectivas a tierra, concretas. Hay apoyo de Farma desde los últimos años. Se llama la competitividad farmacéutica, biofarmacéutica. Es como el foro económico, pero acá trabajando con estos índices biofarmacéuticos. La biofarma, ejecutivos, gente que trabaja, están viendo cómo operan. Está todo el sistema en entornos clínicos, investigación y desarrollo, reembolso, protección de la propiedad intelectual y otras características. ¿Qué piensa la gente? ¿Vale la pena invertir en tal y tal país o no? De acuerdo a estas características. Hay muchos detalles en el estudio, pero el mensaje toral principal es en grupos como este. Yo enfatizo lo siguiente: la magnitud del mercado, el tamaño del mercado no es la panacea para atraer. La política del medio ambiente y de estas actividades es toral. Acá vemos los resultados totales de la encuesta. Esta encuesta la hicimos el año pasado. 15 países. Ahí el año que entra G20 más otros países. Vean ustedes México. Si ven en el lado derecho, China, India, Brasil y Rusia no son los mercados que ejecutivos locales quieren. Estos son ejecutivos locales trabajando en estos mercados. Estos no son los mercados más atractivos. Los mercados más atractivos, Estados Unidos, Suiza, Irlanda y Singapur. Mercados que tienen un entorno, un marco de políticas adecuado y que permite ser atractivo. México está en medio, así que hay ciertas cosas buenas, pero todavía, como ya he dicho 2 veces, hay mucho trabajo por realizar. Yo quiero hablar ahora acerca de la propiedad intelectual. Yo he mencionado el trabajo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En los últimos 5 años les hemos ayudado a realizar un índice de esta acción, propiedad intelectual. Tenemos que ver este entorno y tenemos que comenzar. México era uno de los países originales, comenzamos con 11 países, ahora ya llevamos a 38 y pronto van a ser 45.
El índice es transversal, trabaja con ciencia, contenido, las industrias, digamos, de derecho de autor, y nos da la oportunidad que los IPRs funcionan. Investigación, desarrollo, los PRs son importantes. Algo que hemos hecho en los últimos 2 años con estas características, no solo se mide el entorno de la industria privada, se ve la relación existente entre la fuerza de un entorno de industria privada, derechos y sectores específicos, y luego los resultados económicos a nivel mundial reales. Trabajamos con muchos funcionarios de diferentes países. Esta es una calificación del índice IP. Bien, pero ¿por qué importa lo que yo les estoy diciendo? Porque vean ustedes que tiene efectos en los resultados económicos, y esto hay que considerarlo. Para contexto de ustedes, la última decisión de este índice, el WIPO en inglés, vemos la forma como se construyó todo esto, y se pueden separar los rubros y los indicadores que se refieren solo a su sector. Extraje estos indicadores que son relevantes a la vida científica. Aquí, mejores gentes que se desempeñan: Suecia, Alemania, Suiza, un entorno fuerte. México está en las ciencias de la vida más o menos 50, está en medio, está más avanzado de los países BRICS, pero ahí los OECD son los que se transforman y llevan a cabo el trabajo de avanzada mucho mejor, y México está en medio. Hay ciertos retos que vemos en el índice: la protección de regulación de datos, segundo, legislación primaria y secundaria apoyando esto, investigación y desarrollo, y a veces digamos la cobertura de esto no es tan clara y tenemos que trabajar en ella. Tenemos que tener un marco de investigación y desarrollo para poder incentivar innovación, investigación y desarrollo, y esto en este tipo de acción como la que mencionamos. El trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años es no solamente medir el entorno IP o industria privada en general, analizando estadísticamente, económicamente, y por qué esto es importante. Hay un análisis de correlación que analiza básicamente las relaciones entre la fuerza de este entorno, el sector y el resultado económico mundial verdadero. Esta gráfica se ve muy activa, pero habla de la relación existente entre el entorno IP y todos los países, 38 países que están incluidos en el índice. La relación de este entorno IP internacional y el acceso a este capital, inversión, acceso a este capital, propiedad privada, es importante para la biotecnología. Si ustedes están trabajando con biotecnología, si ustedes son emprendedores en la universidad, lo primero que les van a preguntar: ¿tiene patente? ¿Tiene algo para proteger su tecnología? Ese es su activo. Tenemos que tener este marco de trabajo para incentivar la acción. Y aquí los emprendedores en la derecha, gente que tienen un entorno mucho más fuerte, más sólido, más atractivo para capital de inversión y capital privado. Esto es en esta diapositiva. Ahora la historia es parecida. Estamos viendo las ciencias de la vida. Aquí innovación de biotecnología. Aquí las ciencias y vistas por el mundo en el ámbito americano. Los países en el derecho tienen innovación biotecnológica mucho más, y es el entorno mucho más sólido y mejor. Y yo quisiera hablar acerca de las diferentes pruebas clínicas. Las pruebas clínicas traen beneficios socioeconómicos: alta tecnología, creación de sueldos, de salarios mejores, trabajos mejores, la salud mejor.
toda la capacidad para lograr el objetivo. Las economías emergentes en general están desarrollando un sector de negocios, una investigación clínica en este aspecto y una mejora en cuanto a las acciones en los países antes mencionados. México sigue a la mitad. Allí nosotros vemos este tipo de estudios clínicos. Este es un panorama de dónde están los centros de investigación principales. Estados Unidos, primero, investigación y desarrollo en términos absolutos. Otros países, Reino Unido no está incluido ahí, pero por ejemplo Dinamarca, Singapur, México, 2.500 estudios y pruebas, pero acá lo que quiero señalar no es necesaria la cifra absoluta de pruebas o trials. La intensidad de la prueba es lo importante, no solamente la cantidad, sino la calidad. El lugar de mercado es importante desde nuestro estudio acá de análisis y las encuestas. Aquí el índice demográfico, las gentes tienen más investigación y desarrollo que son países pequeños. Suecia, Dinamarca es un líder mundial para investigación y desarrollo. Singapur y México. México hay 20 millones de estudios en esta población global. Hay lugar para que México crezca. Lo menciono exhaustivamente. Y fármacos biológicos. Este es un punto importante. Fármacos o drogas farmacéuticas. El proceso de investigación y desarrollo es muy complejo. Hay transporte, control, protocolos, una acción muy estricta. Y en términos de México, este es un área a donde la investigación puede crecer y se puede desarrollar de una manera exhaustiva. Estos son los niveles actuales de este tipo de pruebas clínicas, aislándose para este tipo de fármacos biológicos. Yo quiero que en primer lugar vean lo que pasa. El porcentaje, la cifra de acá es el porcentaje de pruebas biológicas y pruebas totales. En los países latinoamericanos no es una cifra grande. Bueno, comparado con Estados Unidos no cabe duda. Hay mucho espacio para crecer. Tienen los marcos de políticas buenas. Tienen un espacio enorme para crecer en esta área. Resumiendo, ¿qué significa todo esto para México? Ustedes tienen que reconocer, crear un sector de biotecnología bueno. No es fácil, hay que considerar el hardware, la infraestructura, el capital humano, los retos a largo plazo, la transferencia de tecnología, una cultura empresarial y el software, la política de inversión, las diferentes acciones. México tiene grandes fuerzas, cambios regulatorios en los últimos años, las ciencias que marcan cierta autorización se han desarrollado de una manera más rápida de lo que solían desarrollarse. Hay retos a largo plazo, retos estructurales, infraestructura, capital humano, políticas de reinversión, industria. Esto es lo que nosotros obtenemos del análisis y la investigación. La falta de claridad en la IP, en la industria privada, tiene este tipo de detención o detente en México. Hay que resolverlo. Muchas gracias. Les agradezco escucharme en este breve resumen. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta que le quieran hacer al expositor? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias David Torstensson por su excelente presentación. Y me permite, a nombre del Senado y del INPI, le vamos a entregar este reconocimiento.
Pues muchas gracias al doctor Torstensson por sus aportaciones en esta conferencia sobre biotecnología. Vamos a dar un receso de 5 minutos para iniciar con nuestro siguiente y último panel de esta jornada.